Les voy a compartir las diapositivas para poder seguir la clase. Me dicen cuando puedan visualizar. ¿Pueden visualizar ahí? Sí, profe. Ya. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Como ya les había comentado, en la psicopatología 2 vamos a hablar de la unidad 2, trastornos neuróticos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos, pero específicamente hoy vamos a hablar de los trastornos relacionados con el estrés, específicamente la reacción al estrés grave, el trastorno de adaptación y el trastorno de estrés postraumático. Entonces, estos trastornos tienen algo en común, ¿verdad? Tienen algo en común, y es que no solo se identifican por la sintomatología que producen, ¿no? Sino también por dos factores de los que voy a mencionar. Primero, hay antecedentes en las personas de un acontecimiento o un suceso biográfico importante que les va a generar un gran estrés, y este estrés va a ser capaz de producir esa reacción estrés agudo o la presencia en la vida del sujeto de algún cambio que para él va a ser significativo. Estos cambios pueden dar lugar a situaciones desagradables, persistentes, que también pueden llevar a un trastorno de adaptación. O sea que uno puede dar lugar al otro. Es importante esta primera parte que estamos hablando aquí, ustedes tienen que tener claro que independientemente de que tienen sintomatología muy común, tienen sus características cada uno específicas, ¿no? Sobre todo en cuanto el inicio, etcétera, etcétera. Pero además hay algo que tienen que tener presente, es que estos trastornos van a aparecer en la vida de las personas frente a algún hecho traumatizante, a algún acontecimiento biográfico importante. Que ese acontecimiento estresante o las circunstancias desagradables que van a persistir son un factor primordial para que este trastorno aparezca. O sea, que si no hay presencia de ese acontecimiento estresante, entonces no podemos hablar de que estemos en presencia de una reacción a estrés agudo o a un trastorno de estrés postraumático o a un trastorno de adaptación. Que las reacciones a estrés grave y los trastornos de adaptación se van a presentar en todos los grupos de edad, incluyendo a los niños y a los adolescentes. Incluyendo a los niños y adolescentes. Por lo tanto, debe codificarse de acuerdo con las pautas para cada categoría. Ahora vamos a comenzar a hablar de la reacción a estrés agudo. Este trastorno es transitorio, pero de una gravedad importante, que va a aparecer en un individuo sin otro trastorno mental aparente. O sea, que la reacción a estrés agudo aparece en cualquier individuo que no tenga un trastorno mental aparente, o sea, que goce de salud mental aparente. Que este trastorno aparece como respuesta a un estrés físico, psicológico excepcional, como ya habíamos dicho, un psicotrauma importante, y que por lo general remite en horas o días. Que este agente estresante puede ser una experiencia traumática, devastadora, que puede implicar una amenaza seria a la seguridad o integridad física del enfermo o de personas o personas queridas. Por ejemplo, cuando ocurre una catástrofe natural, un accidente, batallas o guerras, atracos, violaciones o un cambio brusco y amenazador del rango o del entorno social del individuo. Por ejemplo, la pérdida de varios seres queridos al mismo tiempo, el incendio de la vivienda, etc. El riesgo de que se presente un trastorno así aumenta si están presentes además un agotamiento físico o factores orgánicos. Por ejemplo, un anciano. Resumiendo todo lo que hemos visto ahí,
o todo lo que hemos dicho hasta ahora aquí. En la reacción de estrés agudo, primero, son individuos con aparente salud mental. 2, esos cambios que se producen en la persona o esa sintomatología aparecen respuesta a un factor estresante que puede ser físico o puede ser psicológico, pero que es excepcional, o sea que es importante que generalmente ese agente estresante va a ser una experiencia traumática o devastadora para la persona y implica además amenaza para la integridad física de la persona o de las personas. Por ejemplo, acá ocurrió el terremoto del 16 de abril, ¿verdad? Que todavía para algunos es un mal recuerdo. O sea, para todos es un mal recuerdo, pero para algunos lo es aún más. ¿Por qué? Fue una catástrofe natural, algo imprevisible, algo que la gente no podía evitar, ¿verdad? Que se produjera y entonces muchas personas, aún sin tener antecedentes mentales, desencadenaron este trastorno. En esta catástrofe no solo la catástrofe natural en sí, sino las consecuencias que además pudo traer esta catástrofe. Vamos a suponer que hubo personas que pudieron reaccionar bien al sismo, pero la reacción, por ejemplo, ante la pérdida de varios seres queridos, como realmente ocurrió, ¿verdad? Hubo familias, recuerdo una persona que yo traté que me comentaba, yo salí con mi hijo pequeño y en casa quedó mi madre con el resto de los muchachos y cuando regresé ya estaban muertos, todos producto del sismo. Entonces, tal vez al sismo reaccionó bien, a la catástrofe natural pudo reaccionar, pero a las consecuencias producto de esa catástrofe no. Ahí viene el shock. Porque además, si usted sale de su casa, no espera que ocurra esa catástrofe, mucho menos espera regresarse corriendo, ¿no? A ver cómo están sus seres queridos y no encontrar a nadie. También aquí juega un papel importante, ¿no? En la aparición, en la gravedad de esta reacción a estrés agudo, la vulnerabilidad que tenga la persona y la capacidad de adaptación individuales. O sea que ya eso serían características muy específicas. En la reacción interviene, además de todo lo que hemos detallado, dijimos que hay condiciones en el individuo que lo predisponen a padecer más este trastorno, ¿verdad? Que es lo que explica que unas personas ante una catástrofe con consecuencias desagradables no desarrolle la reacción a estrés agudo y otras personas sí. Entonces, a lo mejor esas personas que sí reaccionan con un estrés agudo están sometidas, por ejemplo, a un agotamiento físico, tienen factores orgánicos o enfermedades orgánicas que lo hacen más vulnerable, tienen condiciones como, por ejemplo, ser anciano, ¿verdad? Una persona más joven que pierde todo, le es más fácil recuperarse. Un anciano que ve su casa perdida o que tal vez tenía un negocito, lo ve perdido, ya sabe que tiene poco tiempo para volver a comenzar. Y entonces esto lo predispone aún más a padecer una reacción a estrés agudo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Fíjense que tienen que tenerlo claro, y fíjense que aparece abruptamente o después de que esté el evento traumático, pero puede desaparecer en horas y en días, en horas o en días. O sea que es un trastorno que a veces ni las personas necesitan una ayuda psicológica para resolver. Estamos hablando de la reacción a estrés agudo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, doc. Ahora, los síntomas tienen una gran variabilidad, pero lo más característico en un periodo inicial es, primero, un estado de embotamiento. Recuerden que cuando hablábamos en psicopatología 1 de alteraciones de la conciencia, se habla del embotamiento, o sea que es como si la persona estuviera imbuida en un sueño, en un letargo, etcétera, con alguna reducción del campo de la conciencia, o sea que, o un estrechamiento de la atención. La persona va a estar como si estuviera mirando a través de un tubo,
y solo alcanza a ver lo que hay dentro de ese campo, ¿verdad? Casi siempre evadiendo lo que le causa el dolor, lo que le causa la mayor sintomatología. Y también va a haber una incapacidad para asimilar estímulos y un poco de desorientación. Lógico, si recuerdan bien, o ustedes ya vieron psicopatología 1, cuando le dan alteraciones de la conciencia, estas con muchísima frecuencia o casi siempre se van a acompañar de desorientación. De hecho, una de las formas, ¿no?, en que te das cuenta que la persona tiene una toma de conciencia es precisamente por la orientación. La persona puede estar preguntando dónde estoy, quién soy, por qué estoy aquí, qué hago aquí, quiénes son las personas que están a su alrededor, aun cuando las conoce. Y lo segundo es que de este estado puede pasarse a un grado mayor de aislamiento de las circunstancias, o sea, puede incluso el paciente del embotamiento, que es un estado menor de toma de conciencia, a un estupor disociativo. Recuerden que en el estupor disociativo o en la disociación, básicamente las alteraciones son de memoria, con amnesia lacunar, con amnesia total, con amnesia parcial, etc. También puede haber agitación e hiperactividad. Es como una reacción del individuo de lucha o de huida, como tratando de escapar de la catástrofe y de las consecuencias que ella ha traído. Y por lo general van a estar presentes también los signos vegetativos de la crisis de pánico. O sea, la persona puede tener taquicardia, puede tener sudoración, puede tener rubor, que el rubor ustedes saben que es el enrojecimiento ese de la cara, que de hecho le da la sensación al paciente de calor, ¿verdad? Que los síntomas van a aparecer a los pocos minutos de la presentación del acontecimiento o estímulo estresante y que pueden desaparecer en 2 o 3 días o a menudo en el curso de pocas horas. Por eso yo les decía, muy probablemente estos pacientes no necesiten ni la ayuda psicológica. También puede existir una amnesia completa o parcial para el episodio, lógico. Si ya le estaba diciendo que pueden, la toma de conciencia puede profundizar y puede llegar hasta el grado de estupor disociativo, y yo les decía, en la disociación, cuando lo estudiábamos en las tomas de conciencia, ocurre o puede ocurrir una amnesia completa, una amnesia parcial o una amnesia lacunar, donde solo el sujeto puede recordar cosas antes o cosas que ocurrieron después del psicotrauma o del factor estresante. En resumen, los síntomas están descritos aquí de la reacción aguda al estrés grave. Primero, el embotamiento, que puede llegar hasta el estupor disociativo. Cuando les hablen de disociación, no olviden que ahí las alteraciones mayormente ocurren en la memoria, por lo tanto puede haber amnesia completa, parcial o lacunar, que puede haber agitación e hiperactividad y también síntomas de las crisis de pánico como es la taquicardia, la sudoración y el rubor. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna No. pregunta hasta ahí? No, doctora. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del trastorno de estrés postraumático. Este trastorno surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o una situación que puede ser breve o puede ser duradera. Entonces, aquí tienen la primera diferencia entre el trastorno de estrés postraumático y la reacción al estrés grave. En este caso, la respuesta es tardía, ¿verdad? Ante el acontecimiento estresante,
psicotraumatizante, la respuesta no aparece inmediatamente como en el trastorno o en la reacción al estrés grave. Allá veíamos que aparece generalmente a los pocos minutos, horas, y en los días, 2 o 3 días puede remitir. Acá la respuesta es un poco tardía, aunque la situación traumatizante puede ser breve o puede durar, ¿verdad? Va a causar generalmente malestar generalizado en casi todo el mundo. O sea, en el caso de, por ejemplo, seguimos con el ejemplo del sismo de 16 de abril acá en Ecuador, fue un evento que no fue solamente traumatizante para las personas que sufrieron daño, ¿verdad? Sino que fue un evento que también causó alteraciones en aquellas personas que, que estaban mirando. En aquellas personas que estaban, que vieron o que tuvieron que asistir a aquel psicotrauma, aquella catástrofe, ¿verdad? Que al igual que en la reacción al estrés grave, aquí los factores estresantes son catástrofes naturales o también catástrofes producidas por el hombre, como por ejemplo ha sucedido a veces en las guerras y demás, ¿verdad? En las guerras, las industrias estas que producen armas. Por ejemplo, hablamos del lanzamiento aquello de la famosa bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki que tanto daño produjo, ¿verdad? Que tanto daño produjo a esos, a todo el que estaba cerca de ese lugar y que aún en los días de hoy ese efecto es duradero. También ahí pudiera estar el ser testigo de una muerte violenta, estar presente en un accidente grave, ser víctima, por ejemplo, de tortura, de terrorismo, de violación o de cualquier otro crimen. Al igual que en la reacción al estrés grave, en el trastorno de estrés postraumático, hay ciertos rasgos de personalidad que te predisponen a padecer este trastorno y también los antecedentes de una enfermedad o de un trastorno neurótico. La presencia, ¿no?, de estos rasgos de personalidad, como pueden ser los rasgos acténicos y los rasgos compulsivos, o los antecedentes de un trastorno neurótico, hacen que descienda el umbral para la aparición del síndrome o para agravar el curso del mismo. Pero estos factores no son necesarios ni suficientes para explicar la aparición del mismo. O sea, resumiéndoles un poco, el trastorno de estrés postraumático, vamos a ver que aparece en presencia de estos factores estresantes importantes, más o menos los mismos factores que decíamos en la reacción al estrés grave, pero la diferencia entre ambos es que este aparece tardíamente. El trastorno de estrés postraumático aparece tardíamente. Algo que no he mencionado aquí y que seguramente va a ser mencionado más adelante, van ustedes a ver que en este trastorno de estrés postraumático incluso pudieran aparecer algún tipo de alucinaciones o de delirio, referidos casi siempre al tema que dio origen al trastorno. Además, que existen factores que predisponen a un individuo sano, ¿verdad?, a padecer un trastorno de estrés postraumático ante una catástrofe, ante un accidente grave, etcétera, etcétera, como son los rasgos de personalidad compulsivos o asténicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Doc. No. Ahora, las características típicas del trastorno de estrés postraumático son, primero, episodios reiterados de volver a vivenciar el trauma en forma de reviviscencias o sueños. O sea, que una persona que tuvo que enfrentar o tuvo que afrontar un estrés grave, por ejemplo, como el que narrábamos del famoso sismo,
Entonces va a tener, posterior a esa situación, va como a vivenciar el trauma nuevamente como si fueran en sueños o reviviscencia. Pudiera estar despierto, ¿verdad? Y en un momento se queda así, que las personas no saben qué le pasa y simplemente que en su mente se repiten todas las imágenes o escenas. O pudiera ser también a través de los sueños. Va a haber una sensación de entumecimiento y embotamiento emocional y de despego de los demás, o sea, como que le cuesta trabajo sentir afecto hacia los demás, como que el afecto ha quedado encerrado en sí mismo y entonces demuestra como desapego hacia las personas que antes eran afectivamente importantes para ellos. La falta de capacidad de respuesta al medio, ese mismo entumecimiento y embotamiento emocional va a proporcionar que el individuo tenga falta de capacidad para responder a los estímulos que se le están presentando. Lo otro síntoma, la anedonia, y que es un síntoma que ustedes deben conocer ya desde que les hablaron en algún momento de depresión, porque la anedonia es la falta o para sentir placer, la imposibilidad de sentir placer, y es un síntoma típico que se describe siempre en los pacientes que tienen una depresión. La evitación de actividades y situaciones evocadoras del trauma, o sea que la persona va a tratar por todos los medios de no acercarse o de evitar aquellas actividades o situaciones que le recuerden o le remeden el trauma que vivió, que suelen temerse e incluso evitarse las situaciones que recuerdan o sugieren el trauma. En raras ocasiones pueden presentarse estallidos dramáticos y agudos de miedo, pánico o agresividad desencadenados, disculpen, por estímulos que evocan un repentino recuerdo. O sea, que cuando ese recuerdo ocurre un estímulo en el medio que les recuerda el trauma, a veces la reacción de estas personas pueden hacer un estallido dramático de gritos, de llanto, de miedo, de pánico, de agresividad también. Por lo general hay un estado de hiperactividad vegetativa con hipervigilancia, o sea que la persona va a estar muy atento a todo lo que está sucediendo como con miedo a que se repita el psicotrauma. Y un incremento de la reacción de sobresalto e incluso pueden tener insomnio como trastorno del sueño. Los síntomas se acompañan de ansiedad y de depresión y no son raras las ideaciones suicidas. También aquí las personas pueden hacer un consumo excesivo de sustancias psicotropas o alcohol y que esto, lejos de ayudar, puede agravar mucho más el trastorno. Claro, este consumo excesivo de alcohol o de otras sustancias puede estar en relación, ¿verdad?, con la necesidad que tiene el individuo de olvidar o de tratar de creer que con esa va a olvidar todo lo sucedido. Sin embargo, tenemos que tener presente que cuando, no solo en este trastorno, ¿verdad?, de estrés postraumático, sino en cualquier trastorno psicológico, la ingestión de alcohol o de cualquier sustancia psicotropa, lo único que hace es agravar el trastorno. El comienzo sigue al trauma con un periodo de latencia cuya duración varía desde unas pocas semanas hasta meses, pero rara vez supera los 6 meses. O sea que el trastorno pudiera aparecer en el transcurso de 6 meses después del trauma, pero rara vez después de los 6 meses. No aparece inmediatamente después, como ocurre con la reacción al estrés grave, pero aparece unas semanas después y pudiera aparecer hasta 6 meses después del trauma, nunca después de los 6 meses. Va a tener un curso fluctuante, o sea, que pudieran haber periodos de remisión o de mejoría y periodos donde se agrava la sintomatología. Pero generalmente se habla de que en la mayoría de los casos ocurre la recuperación del paciente. Claro que esta recuperación depende, por ejemplo, de un factor que hablábamos ahorita y decíamos, si hay presencia de algún tipo de trastorno psicológico o trastorno neurótico ya de base, entonces la evolución o el curso de este trastorno de estrés postraumático entonces podía ser un poquito más tórpido.
en una pequeña proporción de los enfermos, el trastorno puede tener durante muchos años un curso crónico y una evolución hacia una transformación persistente de la personalidad. O sea, que en algunos casos la recuperación o la evolución sería más difícil en dependencia de las características de la personalidad premórbida, pero hay una pequeña cantidad de estas personas que van a tener el trastorno de estrés postraumático, va a seguir un curso crónico, ¿sí? Y pudiera pasar a convertirse como parte de su personalidad. De hecho, les comento que tengo algunos casos que evolucionaron de esa manera. O sea, desde que ocurrió hace ya unos años el sismo y mantienen hasta el día de hoy el trastorno. En unos momentos, o sea, así fluctuante como dice el curso, o en unos momentos están compensados y en otros momentos va a haber una agudización de los síntomas. ¿Alguna pregunta respecto a la sintomatología del trastorno de estrés postraumático? Sí, doctora, disculpe, yo quería hacerle una pregunta. Sí, dígame. Mi pregunta era sobre eso de lo de los síntomas que usted dice que pueden continuar después de un tiempo. Por ejemplo, así como nos estaba diciendo lo de los sismos, con ahora último que hubo como que un sismo, se puede volver a sentir esos síntomas que, por ejemplo, que digamos que una persona tuvo en el sismo que pasó aquí en Ecuador y que luego haya sido una réplica o un nuevo sismo y que le vuelva a pasar nuevamente lo del estrés. Sí Miren, puede pasar. claro, pudiera pasar, pudiera pasar. Recuerden que estamos hablando de que hay muchas de estas personas que tienen, o sea, desde el punto de vista de salud mental, son personas sanas, pero tienen rasgos en la personalidad que los predisponen. Entonces, si ya sufrieron por primera vez esa experiencia traumática, ¿verdad? Ahora, un movimiento, aunque sea simple, por ejemplo, este que ocurrió hace pocos días, no sé si ustedes tuvieron la noticia que fue, creo, en la Amazonía peruana, pero que fue fuerte, de 7.5, creo. Y yo lo percibí claramente. De hecho, me quedé sentada en la cama esperando a ver si seguía o aquello pasaba. Entonces, la persona no sabe si es una simple réplica como pasó hace unos días de un sismo que está lejos de nosotros. La persona que sufre ese trastorno, o que lo ha arrastrado por más de 5 o 6 años, pudiera realmente revivir la sintomatología en caso de que esta sintomatología hubiera remitido o simplemente estuviera compensada. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, buenas Dígame. tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Lo que decía la compañera, quería ahondar en el mismo punto. Yo siempre que he leído, he revisado acerca del trastorno de estrés postraumático. A mí me ha quedado como siempre la duda, como que es una información como que a medias o vaga o como que en el limbo entre uno en un trastorno o un problema menor a uno de mayor complejidad, que puede derivarse en mayor complejidad. Por la razón, la causa que sea, que muchos la hemos vivido, yo me ponía a pensar, como dijo la compañera, que cuando pasa el tiempo, no creería yo que son una pequeña proporción de estas personas que con el tiempo o los años les quedan secuelas, que puede haber periodos cíclicos de baja latencia, por decirlo ahí, como dice ahí, o complejidad, o creer que ya se pasó y que en cualquier momento, por uno u otro evento, pueden volver a detonar, ¿ya? Y que eso implique cada vez no menos nivel, sino mayor complejidad o mayor tipo de trastorno que ya derive en uno más complejo, justamente. Esas dudas yo siempre las tuve
En mi caso, el caso que conozco de mucha gente, amigos, y todo, que por ejemplo, el tema del temblor, o el tema de una enfermedad, o el tema de una pérdida, o el tema de cualquier cosa, está en un estado, se puede decir, normal, ya pasó, sí, están con pastillas, dejaron las pastillas, etcétera, pero llega un momento que algo pasó y volvió a detonar. Entonces, eso implica, aparte de la parte psicoemocional, también viene la parte fisiológica, o sea, empieza a dolernos todo. Y cuando van al doctor, el doctor le dice, no, es que de su trastorno de estrés postraumático fue el origen. Pero sí, a mí siempre me quedó ese vacío, esa duda, o sea, es esa información que está como incompleta, ¿me entienden? Mire, es que de hecho, hay una pregunta que a todos nos asaltaría. ¿Y por qué unos sí y otros no? ¿Verdad? Porque no todo el mundo desarrolla ni una reacción a estrés grave ni un trastorno de estrés postraumático. Esa es una pregunta. La respuesta es, ya hablábamos que existe una predisposición en esas personas, independientemente de que podemos estar sometidos al mismo factor psicotraumatizante. Hay muchas cosas, por ejemplo, la personalidad premórbida, los antecedentes de ya haber sufrido algún trastorno neurótico, y esto hace más probable que aparezca cualquiera de estos trastornos. La diferencia entre ellos está clara. Más o menos aparecen ante los mismos eventos, más o menos tienen la misma sintomatología, pero la diferencia está en el tiempo de aparición. En la reacción al estrés grave, ya ustedes oyeron decir que aparece horas después del psicotrauma, ¿verdad? Horas después, tal vez unos días. En el caso del trastorno de estrés postraumático, aparece semanas después y hasta los 6 meses pudiera aparecer. Ya después de los 6 meses, no lo puedes llamar trastorno de estrés postraumático. ¿Está claro? Ahí quedó clara su respuesta. Sí, profe, o sea, entonces ahí sería ya algo ya más profundo, ¿verdad? Claro, para estos trastornos o para casi todos los trastornos siempre hay esa pregunta es fundamental. ¿Por qué uno sí, por ejemplo, vamos a salirnos del sismo y vamos a salirnos de las catástrofes? ¿Por qué una mujer ante un divorcio se deprime y otra no? Y vamos a suponer que tienen las mismas características. O sea, está enamorada del hombre igual, no es que está enamorada de otro hombre la que no le importa, no, vamos a poner y una sí y otra no. Bueno, es que hay una personalidad endeble, hay una personalidad premórbida que predispone a una depresión, ¿verdad? Tal vez hayan factores genéticos, por ejemplo, antecedentes en la familia, y lo que faltó fue el detonante, que en este caso fue el divorcio. Entonces, cuando hablamos de trastorno psicológico, siempre tenemos que tener presente por qué en unos sí, por qué en otros no. Bueno, porque por estas razones obvias que estoy diciendo. Hay predisposición genética, hay predisposición en personalidad, pueden haber antecedentes de haber sufrido alguna situación de este tipo anteriormente o alguna otra patología. Miren, en la clasificación antigua estaba la reacción situacional transitoria, que es una reacción que se describía en personas sanas, que ahora en las clasificaciones nuevas ya casi no se habla de eso. O sea, personas que no tenían antecedentes de nada con respecto a la salud mental, producto de un psicotrauma, aparecía ansiedad o depresión o trastornos del sueño y se llamaba y remitían rápidamente sin dejar ninguna secuela, ni habían recaídas, ni se hacía crónico. Y era lo que se llamaba antiguamente una reacción situacional transitoria. Entonces, cuando hablamos de trastornos psicológicos, siempre tenemos que pensar o tenemos que tener presente que hay factores que predisponen más al individuo a padecer que a otros individuos. Y sí les recalco, tienen que tener clara la diferencia entre uno y otro trastorno, porque aunque se parecen mucho, en cuanto a la aparición, el tiempo de aparición, hay una marcada diferencia. ¿Continuamos o hay otra pregunta?
Ahora, vamos a hablar un poquito del trastorno de adaptación. Vamos a hablar un poquito del trastorno de adaptación. Este trastorno de adaptación es un estado de malestar subjetivo. ¿Subjetivo por qué? Porque es un malestar que usted no puede medir, que usted no puede constatar. O sea, todo es referido por el paciente. Y este malestar subjetivo va acompañado de muchas alteraciones emocionales que van a interferir en la actividad social, laboral, educativa, ¿no?, del sujeto, y que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio biográfico significativo o un acontecimiento vital estresante. ¿Qué pasa? Que el trastorno de adaptación con mayor frecuencia suele aparecer ante cambios biográficos significativos. Por ejemplo, le damos muy poca importancia al hecho, los adultos digo, al hecho de tener que, por ejemplo, de que cambiarnos de provincia porque encontramos un mejor trabajo. Un mejor trabajo significa mayor remuneración y mayores posibilidades desde el punto de vista económico, ¿verdad? Los adultos cuando le plantean eso no lo dudan ni un minuto. Y muchas veces no tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando tenemos adolescentes y niños, de sentarlos, de explicarles la situación, ¿verdad? Y entonces simplemente damos el paso, como se dice, y con muchísima frecuencia en esos adolescentes y niños que no le consultamos, que no les explicamos por qué del cambio, los beneficios incluso que va a tener para él, entonces suele aparecer ese trastorno de adaptación. Ese trastorno de adaptación que va a traer consigo ese malestar subjetivo y esas alteraciones emocionales en el sujeto. Entonces, el agente estresante puede afectar la integridad de la trama social de la persona. Yo le decía, ese niño, por ejemplo, o ese adolescente, no es solo el cambio de provincia, no es solo el cambio de vivienda, es cambio de escuela, otros compañeros de escuela, otros amigos, a lo mejor es lejos del resto de la familia que vivía muy cerca, y todo esto puede hacer que aparezca un trastorno de adaptación. Y fíjense, no estamos hablando de un cambio biográfico significativo, no de un acontecimiento vital estresante, que también pudiera causar este trastorno de adaptación. Por ejemplo, también puede ocurrir el trastorno de adaptación en la etapa, ¿no?, cuando hay duelo. Recuerden que el duelo puede aparecer no solo cuando perdemos a seres que afectivamente son importantes para nosotros, o sea, por culpa de la muerte, sino que el duelo también se puede presentar cuando ocurre la separación. Por ejemplo, un divorcio. Los padres se divorcian y ese chico o esa chica o ese adolescente o ese niño pudieran desarrollar un trastorno de adaptación. El agente estresante puede afectar solo al individuo o también al grupo al que pertenece o a la comunidad. A veces todos los de la casa se ven afectados, por ejemplo, con ese cambio que yo les decía. También, por ejemplo, el trastorno de adaptación puede aparecer en los migrantes. Con muchísima frecuencia aparecen los migrantes. A veces son personas que ya pasan de cierta edad y van a comenzar en otro lugar de cero, donde no conocen a nadie, donde no tienen a nadie que les pueda dar una mano. Y entonces suele aparecer este trastorno de adaptación. Ahora, las manifestaciones clínicas del trastorno de adaptación son variadas. Y dentro de ellas está el humor depresivo, la ansiedad, la preocupación o una mezcla de todas ellas, como ya les estaba poniendo el ejemplo, esos chicos, ese adolescente, esa persona, ¿verdad? Una serie de preocupaciones, me adaptaré, me llevaré bien, serán buenas personas, no serán buenas. Son una serie de preocupaciones que van a mantener todo el tiempo en su cabeza.
el sentimiento de incapacidad para afrontar los problemas, para planificar el futuro, poder continuar en la situación presente y un cierto grado de deterioro del cómo se lleva a cabo la rutina diaria. El enfermo puede estar predispuesto a manifestaciones dramáticas o explosiones de violencia, las que por otra parte van a ser raras. Sin embargo, los trastornos disociales, por ejemplo, un comportamiento agresivo o antisocial, puede ser una característica sobreañadida, en particular en adolescentes. Importante este acápite, porque independientemente del humor depresivo, de la ansiedad, de la preocupación, de ese sentimiento de incapacidad, se le pudiera añadir conductas antisociales a esto, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes. Adolescentes, recuerden que son más lábiles porque están en un periodo de transición o de cambios donde aparecen características que para la edad o para el grupo etario son propias, ¿no? Como por ejemplo el ser agresivo, el ser mentiroso, etcétera, etcétera, el querer ser independiente, en violar reglas. Entonces, si se le añade un comportamiento de este tipo agresivo o antisocial, entonces estaríamos hablando de una gravedad, ¿no?, en este trastorno de adaptación. En los niños, los fenómenos regresivos, por ejemplo, que el niño vuelva a tomar conductas de un niño de 5 o 6 años, conducta de cuando era bebé o de cuando tenía 1 año, ¿verdad? Es también una expresión de que puede haber un trastorno adaptativo en presencia de un psicotrauma que lo justifique. En este caso, por ejemplo, si el niño ya no se hacía pis en la cama, comienza a aparecer la enuresis nocturna, que ustedes saben es volver a mojar la cama. Pueden comenzar a utilizar un lenguaje infantil, a chuparse el pulgar. El cuadro suele comenzar en el mes posterior a la presentación del cambio biográfico o del acontecimiento estresante. Y la duración de los síntomas rara vez excede los 6 meses, excepto para la reacción depresiva prolongada, producto de un trastorno adaptativo. Entonces, hoy hemos hablado de 3 trastornos, completando este, y 3 trastornos que más o menos pueden tener una sintomatología parecida, excepto que acá puede haber un evento biográfico importante, no tiene que ser una catástrofe para el trastorno adaptativo, pero vuelvo y repito, la diferencia del resto, o sea, del estrés agudo, de la reacción al estrés grave y del trastorno de estrés postraumático está en el tiempo. Acá la sintomatología comienza alrededor del mes después del psicotrauma, ¿verdad? Y nunca va a exceder los 6 meses. Casi siempre en psicología o en psiquiatría, el tiempo para no considerar que una patología cambia de diagnóstico o simplemente va a la cronicidad es justamente 6 meses. Fíjense que, por ejemplo, hablamos de duelo y cuando hablamos de duelo, la persona tiene entre 3 y 6 meses para recuperarse. Si esa tristeza, ese poco ánimo, todo eso perdura más allá de los 6 meses, entonces ya tuviéramos que estar pensando que estamos en presencia de una depresión. Ya que tienen que recordar que en los trastornos mentales o los trastornos psicológicos, entre 3 y 6 meses uno le da cualquier evento de este tipo y que ya cuando se prolonga un poquito más allá, o estamos hablando del curso crónico del trastorno o estamos hablando simplemente de que hay que cambiar el diagnóstico hacia otro que esté más adecuado. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Jarrín. Licenciada, Sí, una pregunta. Sobre el trastorno de adaptación, podemos decir que esto influye bastantísimo cuando los padres se separan y hay conductas en los niños no adecuadas y tengan pensamientos como llevarlos al suicidio. Claro, sí, de hecho hablábamos aquí de duelo y de separación y yo les decía, el duelo no solamente es la muerte, duelo también hay cuando se separan y ponía de ejemplo el divorcio, sobre todo aquellos divorcios que son mal manejados, que yo siempre digo, el divorcio en sí no es traumático, el divorcio no es traumático, el divorcio se vuelve traumático por el manejo
que hace el adulto del divorcio, donde casi siempre los hijos son los que sufren las consecuencias. O sea, están entre la espada y la pared, como digo yo, la mamá en un lado, el papá del otro y ellos en el centro, llevando la peor parte. Llevando la peor parte. Entonces, en un divorcio que transcurra adecuadamente, donde los padres se separan, pero no se separan de los hijos, o sea, se ve cordialidad entre los padres, casi siempre los hijos quedan al cuidado de las madres, ¿verdad? Bueno, pues el padre se hace presente. Lo único que no hace a veces es convivir en la misma casa, pero se hace presente y se hace presente en la escuela y está pendiente de los problemas del hijo. No tiene por qué haber ninguna afectación. Ya le decía, no hay divorcio traumatizante. Lo que traumatiza es el manejo que hace el adulto del divorcio. ¿Alguna otra pregunta? Listen, buenas tardes. Buenas tardes. Al momento que estamos hablando que después de los 6 meses pasa a ser una erección depresiva prolongada, quiere decir que si con terapia a los 6 meses no se recupera, ¿es una depresión o tiene 6 meses para recuperarse solo? Mira, tiene 6 meses para tener tratamiento psicológico, apoyo psicológico. Casi siempre aparece, recuerden, vuelvo a mencionar el famoso terremoto, pero cuando hay eventos de estos catastróficos, vitales importantes, casi siempre se pide la ayuda de psiquiatras y de psicólogos, ¿verdad? Para que hagan intervenciones, no con medicamentos, pero para que hagan intervenciones, precisamente para tratar de recuperar a las personas antes de los 6 meses. Si eso no sucede, entonces estamos hablando, como bien usted decía, de la reacción depresiva prolongada, y entonces ya usted tendría que, además de las intervenciones psicoterapéuticas, muy probablemente pensar en apoyar esas intervenciones con un tratamiento antidepresivo. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, pautas para el diagnóstico del trastorno de adaptación. O sea, en el trastorno de adaptación, igual que en las anteriores patologías que hablábamos, usted tiene que ver primero la forma, y el contenido y la gravedad de los síntomas. Lo segundo, los antecedentes y la personalidad del paciente. Si hay antecedentes de trastornos neuróticos, si hay rasgos en la personalidad que lo predisponen al trastorno. Ahora, también es muy importante el acontecimiento estresante, o sea, la importancia o la repercusión que este va a tener sobre la persona, que genere realmente una situación de crisis biográfica. Por ejemplo, yo decía ahorita, les ponía el caso, ¿no? De por qué aparece una depresión en una mujer que se divorcia y otra se divorcia también y no aparece. Bueno, pues vamos a suponer ahora aquí, en este caso, que simplemente esa mujer ya no quería al esposo y el hecho de que le hayan planteado el divorcio, al contrario de deprimirla, la alivia. Entonces, no tiene por qué deprimirse ni por qué hacer un trastorno adaptativo, porque realmente era la solución a una pareja que era disfuncional. O sea, que el acontecimiento, lo que quiero decir, estresante, tiene que tener un significado para la persona, ¿verdad? Porque si a usted simplemente no le importa lo que pasó, usted no va a tener ningún trastorno de adaptación, ni un trastorno de reacción al estrés grave y mucho menos un trastorno de estrés postraumático. Entonces, hay que tener presente que en el trastorno de adaptación, para poder hablar o para poder hacer un diagnóstico correcto, tiene que tener en cuenta la forma de presentación, el contenido de las características clínicas y la gravedad de esas características clínicas o síntomas. Los antecedentes de la persona, si tiene antecedentes de trastornos mentales o no, la personalidad premórbida y el acontecimiento, el significado que puede tener ese acontecimiento estresante para la persona. Ahora, existen diferentes tipos, ¿verdad?, de trastorno de adaptación. En el DSM-5 enumera 6 tipos diferentes de trastorno de adaptación.
Aunque todos van a estar relacionados, cada tipo tiene signos y síntomas específicos. Los trastornos de adaptación pueden ser los siguientes. Está el trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo, que por supuesto los síntomas comprenden principalmente llanto, sensaciones de tristeza, desesperanza, así como falta de placer en las cosas que solía disfrutar. O sea que estaría presente la famosa anedonia. Está el trastorno adaptativo con ansiedad, que los síntomas comprenden principalmente nerviosismo, preocupación, sensación de agobio, dificultad para concentrarse o recordar cosas. Los niños que tienen un trastorno de adaptación con ansiedad suelen tener mucho miedo de que los separen, por ejemplo, de los padres o de los seres queridos. Puede estar el trastorno de adaptación con una mezcla de ansiedad y estado de ánimo depresivo, o sea, con presencia de ambos estados. Y con los síntomas, por supuesto, que comprende cada uno de los dos que están descritos arriba. También pudiera estar el estado el trastorno de adaptación con alteraciones de la conducta. Los síntomas comprenden principalmente problemas de conducta, o sea, conductuales o de comportamiento. O sea, estas personas van a mostrarse pleitistas con muchas peleas, conducción imprudente de vehículos, pueden faltar a la escuela, pueden vandalizar propiedades, etc. Está una mezcla de emociones, o sea, un trastorno adaptativo con una mezcla de alteración de las emociones y de la conducta. Entonces, los síntomas pueden estar la ansiedad, puede estar la depresión y pueden estar estos problemas conductuales. Y por último, va a haber un estado sin especificar, donde los síntomas no corresponden a ninguno de los tipos descritos anteriormente, pero a menudo comprenden problemas físicos, problemas con la familia o amigos o problemas en el trabajo o la escuela. Entonces, estos 5 tipos, 6 tipos que hemos mencionado aquí, son los tipos de trastorno de adaptación. Con ánimo depresivo, con ansiedad, con una mezcla de ansiedad y depresión, con alteraciones de la conducta, con alteraciones de las emociones y de la conducta, o sea, ya existiría depresión, ansiedad y alteraciones de la conducta, o el último, que es sin especificar, donde habría un poquito, como digo yo, de todo, que no te permite, como digo yo, situarlo en ninguno de los acápites anteriores, y entonces sería un trastorno adaptativo sin especificar. ¿Qué verías básicamente? Bueno, problemas físicos con la familia, con amigos, en el trabajo, en la escuela, etc. El tratamiento, básicamente psicoterapia, como yo les decía, nunca usted en ninguno de estos trastornos, usted va a iniciar el tratamiento medicamentoso, o sea, lo indicado sería la psicoterapia, que usted puede proporcionarse en sesiones de terapia familiar, puede ser grupal o puede ser individual, y en ella los objetivos fundamentales estarían encaminados a proporcionar un apoyo emocional, ayudarte a volver a tus hábitos normales, ayudarte a saber por qué el acontecimiento estresante te afectó tanto, o ayudarte a aprender habilidades para controlar el estrés y hacer frente a desafíos o situaciones a fin de poder lidiar con acontecimientos estresantes. Cuando ya nos vemos obligados a utilizar medicamentos, entonces dentro de ellos los de elección serían los antidepresivos, medicamentos contra la ansiedad, y en el caso del estrés grave, donde aparezca en sintomatología, como yo les decía, o estrés postraumático delirante o alucinaciones, usted pudiera utilizar antipsicóticos o neurolépticos y también algún antiepiléptico. Casi siempre para el problema, por ejemplo, en el trastorno de adaptación con alteraciones de la conducta, los antiepilépticos dan muy buenos resultados, sobre todo el tipo de la carbamazepina. Y dentro de los antipsicóticos, bueno, ahora tenemos una amplia gama para escoger. Están los típicos o clásicos, que ya casi que están en desuso, no por malos, sino porque son buenos, pero producen muchos efectos extrapiramidales.
Entonces se prefieren los de última generación o atípicos, que ahí vamos a tener la risperidona, la quetiapina, seroquel, olanzapina, etcétera. Hasta ahí lo que íbamos a hablar en la clase de hoy. Les pregunto si tienen alguna duda con respecto al tema. Hablamos de estrés postraumático, hablamos de reacción al estrés grave y hablamos de trastorno de adaptación. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Lisa, yo tengo una pregunta. A ver, Luis Antonio. Con respecto a lo que se mencionaba de si ya se sale de la psicoterapia y empiezan a administrar medicamento, igual hay que correr los 6 meses y se debería cortar el tratamiento y continuar con la psicoterapia, o el medicamento ya queda ahí. No, mire, usted puede dar apoyo, lo primero es el apoyo psicológico. Por lo que ustedes escucharon aquí hoy, generalmente, pocos casos evolucionan un poco más allá de los 6 meses, que sería cuando usted impone tratamiento medicamentoso, ¿verdad? Pero en cualquier caso, aunque usted imponga tratamiento medicamentoso, la psicoterapia se mantiene. Recuerden que el tratamiento psicológico, psicológico tiene 4 pilares. Esos 4 pilares usted no los puede descuidar, porque usted descuida uno y entonces ya el tratamiento va incompleto. El biológico, que está relacionado con los psicofármacos, el tratamiento psicológico, que está relacionado con el apoyo emocional y las diferentes modalidades de psicoterapia, ¿verdad? El tratamiento social, que por supuesto no le toca al psiquiatra, no le toca al psicólogo, pero se supone que donde hay un buen equipo de salud mental, no falta un trabajador social. No debe faltar un trabajador social que se encargaría de los trastornos estos, de la parte social. Y por último está el tratamiento de rehabilitación, que no es la rehabilitación física que conocemos, no. La rehabilitación psicológica incluye, o la base o el objetivo es llevar al paciente al funcionamiento que tenía antes de enfermarse. Y eso se va logrando poco a poco, tratando de que el paciente vaya reincorporándose a las actividades que habitualmente hacía antes de enfermarse. ¿Quedó respondido, Luis Antonio? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Ángela María. Doctora, muy buenas tardes. Buenas Yo tardes. tengo una pregunta con respecto al trastorno de adaptación. Dígame. Como yo le he conversado otras veces, yo tengo un hijo con esquizofrenia ya adulto, ¿no? Y hace 4 años pues nació una nietecita. ¿Ahí habrá algún motivo de una adaptación de ella en lo que ella vive día a día con mi hijo, se puede decir, las crisis que le da a él? ¿Ahí podría haber algún trastorno de adaptación a cómo ella va creciendo y se va dando cuenta o no? ¿Usted que tiene conocimiento? No tiene por qué. No tiene por qué. No. Ella se va igual adaptando a mi hijo. Esa era mi Claro, pregunta. es que si nació ahí en su casa y crece ahí, es una situación que va a encontrar en el día a día, en su día a día. Ya. No es lo mismo que ella estuviese viviendo en otro lugar y entonces por H o por B tiene que venir a su casa a convivir. Ahí sí le cambia la vida, porque entonces tiene que adaptarse a su hijo y a otras cosas más. Pero si ella nació ahí en su casa, es lo que está oyendo, viendo desde que tiene uso de razón. Ya, doctora, gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Profe. Dígame. Disculpe, yo tengo una pregunta respecto a un deber, no sé si ya preguntaron. Dígame. Sí, lo que pasa es que en la unidad 2 dice que hay que hacer un proyecto, sí, de curso sobre las 4 unidades de la asignatura. No sé cómo tocaría hacer.
Realiza un estudio de caso de un tema, selección de las 4 unidades de la asignatura, dice. ¿Es solo un trastorno o es de los 4? No No entiendo es eso. uno, es uno. Es uno de cualquiera de las 2 Dice unidades. uno, sí, dice uno. Ah, ya. Sí, porque dice de las 4 unidades de la asignatura, dice, pero como aún no nos ha dado las otras 2, por Claro, de eso. las dos primeras, ustedes tienen que ir adaptando, ya yo les expliqué, a mí me da tremenda pena con ustedes, vuelvo y repito, porque las actividades, yo les doy la clase y las actividades no las pongo yo, ni siquiera tengo la facilidad para poder cambiar algo si considero que la actividad debe llevar otra cosa. Entonces, con respecto a eso, yo conversé con el profesor ya una vez, me dijo, sí, usted me sugiere, pero miren, me preguntaron los chicos algo sobre una tarea y yo le pregunté al profe y todavía aún no me responde. El profe parece que está ocupado, que tiene otras cosas que hacer. Entonces, yo les pido mil disculpas. Yo tendré consideración a la hora de calificar. Por supuesto, consideración no con los disparates. ¿Mm? Ah, ya, Yo sí. digo consideración siempre y cuando me pongan cosas que se ajusten a lo que están pidiendo. Por ejemplo, había una tarea famosa de las escalas de ansiedad. Bueno, investiguen. Y no tienen la materia, no la han visto, aquí yo no se las tengo por qué dar porque esto es psicopatología. De hecho, en la formación que tengo yo no tuve que aprender psicometría, porque en mi país hay una técnico en psicometría, que es a la que tú le indicas, mira, yo quiero que le hagas esto, 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 y ella le hace al paciente. Nosotros en mi país no tenemos por qué, ni los psicólogos tienen por qué. ¿Por qué? Porque existe esa especialidad específicamente. Entonces, aparte de que aquí si yo hubiese tenido que darla, igual me preparo y se las doy, pero es que psicopatología no tiene por qué dar escalas. Yo decía, investiguen ustedes, hay muchísimas escalas Hamilton para depresión, ansiedad, IDARE, Zumbet, muchísimas. Bueno, investiguen y ustedes agarren una de esas escalas, me la ponen ahí y si está bien, perfecto, yo les doy los puntos. Porque lo que pasa es esto con esta asignatura virtual, que no, yo no lo veo bien, porque si yo soy la que les doy el contenido, se supone que las tareas yo las deba planificar. Como en el grupo, yo doy psicopatología 1 y 2 presencial. Y ahí yo manejo mi aula. Yo manejo mi aula. ¿Está bien, Dicen, buenas Jefferson? tardes. Buenas tardes, Sí, Marianela. sí, la otra duda era, ¿cómo van con las tareas calificadas? Lo que pasa es que yo aún no tengo ninguna. No, Espero nadie tiene todos. ninguna calificada. Recuerden que ahora estamos en examen de las carreras presenciales. Ah, Justamente comenzamos ayer. Y yo tengo que completar eso primero, ahí listo. Muchas gracias. para que ellos puedan pasar al segundo ciclo, al ciclo, a final de ciclo. Ahora cuando me desocupe con ellos, entonces empiezo a calificar lo de ustedes. Dígame, Marianela. Gracias. Ujú. Por nada, Jefferson. Doctora, no, era justamente lo que le iba a mencionar, que el compañero decía sobre las tareas que no están calificadas, pero No ya he estudió su clarificado respuesta. nada todavía. Tranquilo, como Gracias. no me apuré porque ustedes no tienen examen de medio ciclo, según me dijeron los chicos. Lo que pasa es que estamos preocupados porque no sabemos si la tarea está bien realizada y a veces Bueno, cuando ya un ustedes, profesor mira, retroalimenta, ayuda a corregir a veces para los otros trabajos. ustedes me han Entonces, escuchado lo que yo he dicho. Si ustedes no me escriben disparate, disparate es que ustedes me pongan algo en una tarea que nada tenga que ver con lo que les están preguntando. Me imagino que ustedes, con lo que yo he dado aquí, si le preguntan no tienen problema. Digo yo, porque tienen las clases grabadas, tienen la diapositiva, tienen todo. Y si es algo de estas cosas como la tarea que comentábamos, yo les dije, yo voy a tener la consideración siempre y cuando ustedes entonces hayan investigado bien sobre la tarea y no me hayan escrito disparates. O sea, que me hayan entregado cualquier cosa por entregar. Porque algo sí les voy a decir, yo me las leo todas. Por eso me demoro más, porque yo las reviso todas, una por una. Una por una. No es que yo abro y no miro, doy los puntos, no, yo leo todo lo que ustedes escriban.
¿Alguna Muchas otra pregunta, gracias. chico? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, el martes que viene nos vemos de nuevo a las 5 aquí. Seguiremos hablando de temas interesantes. Y no se preocupen, ya a lo mejor en esta semana y comienzo a calificarle a ustedes para que salgan de la duda. ¿Está bien? Profe, Dígame. me voy a salir un poquito del tema ya, pero yo creo que es importante. De lo que yo le escuchaba, yo veo que, insisto, ¿no? que hay muchísimas falencias. Hablo de nuestro país. En nuestro país, por muchas razones, hay un déficit por un lado, de personal médico especializado, psicólogos y psiquiatras, con nuestra población, ¿no? O sea, estamos hablando, yo veía algunos estudios ahí, investigaciones de 8 profesionales de la salud por cada 100.000 habitantes. Oiga eso. Imagínense 8 psicólogos, psiquiatras, vamos a generalizar, o meterlos todos en el mismo saco, por cada 100.000 personas. Demasiado. Y de esas 100.000 personas, ¿cuántas tendrán? Por supuesto que la gran mayoría es en instituciones públicas, ¿no? Pero ¿cuántas tendrán acceso a una cita? Yo le he escuchado a usted el tiempo, el periodo de 3 a 6 meses y tantas terapias, ¿no? Cuando le dice el psicólogo o el terapeuta, bueno, regresa en 15 días, lo vuelvo a ver, esa progresión o ese proceso o esa evolución, perdón, de un caso. Hablemos del IES, hablemos de un hospital general o incluso un hospital de especialidad. Estamos hablando de todo lo que es salud pública. De ahí vienen, en cambio, los privados, donde en cambio un menor porcentaje tiene acceso y puede tratarse de una mejor manera, por llamarlo así, todo este tipo de problemas que puedan derivarse, o sea, causales, de todo tipo, lo que usted hablaba. Entonces, yo le escucho y me pongo a pensar, me pongo a investigar un poquito y veo estadísticas y sí me da como un poquito de frustración ver los números de por qué en el Ecuador hay muchos psicólogos. O sea, hay muchísimas promociones de psicólogos de las diferentes universidades que salen cada año, pero muchos no ejercen, la gran mayoría no se especializa, ¿ya? La gente quiere trabajar, entendible eso, pero sigue habiendo un déficit por las razones que sabemos, que no hay una estructura, no hay un proceso, ese proceso de transición, no hay programas, proyectos del gobierno, la asignación de un presupuesto para la prevención de salud mental, hablemos así, salud pública y mental en este caso. La misma comunidad, la misma gente que no prefiere ir donde un ólogo que no sea un psicólogo. Así ¿ya? mismo. Entonces, y bueno, y otra, poca difusión, poca educación, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que me quedo con lo que preguntaba Antonio, preguntaba la otra compañera, que todo este tipo de trastorno y todo, generalmente acá no se da un tratamiento completo como para que haya una remisión de un paciente donde usted diga la famosa frase que a veces quienes hemos estado un poco más allá, un problema, le dicen, felicitaciones, usted entró en remisión. Entonces, para los que saben a qué me refiero, entonces uno celebra, ¿no? Pero para cualquier tipo de caso. Pero estamos hablando de este caso de problemas o enfermedades psicológicas, psiquiátricas, etcétera, donde hay tantos vacíos, donde hay incluso una parte legal, no sé, social, de la misma academia, incluso, que yo le veo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, que los libros dicen
que de 3 a 6 meses, no sé qué, y si es, o sea, en ese rango, ¿no? Pero todos también no se estigmatiza, pero no es tanto término así, pero se lo encaja en un rango donde ahora eso se supone que, bueno, son parámetros, ¿no? Pero no significa que sean rajatabla. Ahora, si no tenemos suficientes psicólogos, no tenemos de cualquier rama, o psiconeurólogos, o psiquiatras, perdón, o los pacientes no son constantes, no tienen adecuado seguimiento, etcétera, 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 más todo lo que estamos sobrellevando ahorita sociológicamente que nos está cambiando, el tema de pandemia, etcétera, etcétera, crisis, situación de cada país, migración, etcétera, etcétera. Lo que yo veo es que en vez de solucionar un caso, lo que se hace se ponen paliativos o se los pone en un folder de un, ¿cómo se dice? Para poner en su trabajo, en su ejercicio de funciones y cobrar el cheque al final del mes, por decirlo así. Entonces, yo creo que, o sea, es que hay mucha tela que cortar eso. Perdón que me vaya más allá, pero a mí sí, yo he Mire, sido consciente y he visto también. yo lo entiendo, mejor que yo nadie lo entiende. Imagínense que yo llevo 7 años en el Ecuador, o sea, recién llevo. Y ha sido un cambio drástico para el ejercicio de mi profesión, porque realmente en mi país la salud mental está al nivel del resto de las especialidades. Ya hace muchísimo tiempo que el mundo, no Cuba, el mundo cambió. Ya no se habla de psicología, o siguen los psicólogos ahí, ¿no? Igual que los psiquiatras. Se habla de salud mental, que es un término más amplio. Cuando tú hablas de salud mental, todo eso que usted está diciendo es importante. Es garantizar, primero, que la gente tenga dónde ir, a conversar sus problemas, recibir una orientación para evitar que el mal llegue más allá o que la sangre llegue al río. Por ejemplo, yo hacía guardia en un hospital, yo hacía guardia 24 horas, tenía la posibilidad de ver al paciente urgente de mi especialidad. Aquí ningún psiquiatra hace guardia. Usted decía algo importante, son pocos. Los pocos que hay prefieren hacer su consulta privada o ejercer en algún lugar público tal vez, pero hasta ahí, mis 8 horas y nada más. Existen en el mundo entero, en muchos países, los famosos centros de salud mental. Es la psiquiatría de la comunidad, donde el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social forman equipo, una enfermera. E incluso en mi país se forman psiquiatras infantos juveniles. También forman parte del equipo. Y están en la comunidad. Ahí la gente los tiene a la mano, pero es que la organización de los servicios en hospitales es diferente totalmente. Fíjese que yo no me he aventurado aquí a pedir trabajo en un hospital como psiquiatra. Yo veo mis casos en consulta particular, yo no los veo. ¿Por qué? Porque no veo cómo yo puedo un intento suicida, que es una de las patologías o de las cosas más graves que podemos tratar nosotros. Entonces, ese paciente usted tiene que proporcionarle un ingreso, pero un ingreso en un lugar tranquilo, no donde hayan una serie de pacientes psicóticos, esquizofrénicos descompensados, psicosis maníacos depresivas, porque este paciente, independientemente de que quiere morir o que esté muy deprimido, no está psicótico. Entonces no lo puedes mezclar. Las cosas están bien definidas. Yo trabajé muchos años, por eso les hablaba de rehabilitación, en un servicio de rehabilitación en un hospital psiquiátrico. Y ahí sí se le daba tratamiento a los pacientes, pero básicamente era trabajar, buscarle motivaciones a ellos. Habían salas de talleres para ellos ahí, las cosas que les gustaban hacer. Pacientes, estoy hablando, crónicos, psicóticos crónicos, y es increíble el resultado, que son personas que generalmente las dan por perdidas, y es increíble el resultado que usted tiene. De hecho, yo voy a mi país casi todos los años, paso por mi hospital, como digo yo, a saludar a mis amigos, mis colegas,
pero mis pacientes me adoran y no me han olvidado. No me han olvidado. Y se acuerda, doctora, cuando regábamos las plantitas, y se acuerda, doctora, el huerto que teníamos, y se acuerda, doctora, cómo íbamos a competencias deportivas. Y son pacientes psicóticos, y entonces eso la gente no lo entiende. Y yo sí considero que en cuanto a nosotros, ¿no? Como usted decía, a lo que es el ejercicio de la psicología y la psiquiatría, prácticamente la gente se ha acostumbrado a eso que usted dice. Hago cualquier cosa aquí y cobrar mi salario y hasta ahí puedo llegar. Y uno no se puede conformar, porque incluso el atraso, yo considero que yo en estos 7 años he perdido cosas de mi especialidad que no tenía que haber perdido. Y entonces está muy bien encaminado lo que usted me está hablando, está muy bien pensado. Darwin, ¿qué me quería preguntar? Lo veo con la mano levantada. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Noches. Doctora, volviendo al tema de la tarea, mire, le voy a indicar textual lo que dice. Redacte el relato del caso y para su resolución debe tener signos, síntomas, diagnósticos diferenciales y patopsicopatología clínica de la corriente que uno lo desea enfocar. Le voy a indicar más o menos cómo lo tengo ideado. De la corriente cognitiva conductual se debe poner los datos del paciente, motivo de la consulta, historia del problema, anamnesia personal y todo lo que lleva el caso desde la corriente que le nombré, doctora. Claro, aparte de lo personal, también tiene que poner los antecedentes familiares, que eso es importante, porque si usted está diciendo que tiene o el cuadro suyo, el diagnóstico está encaminado, por decirlo de alguna forma, hacia una depresión, en los antecedentes familiares, por ejemplo, colocar que la madre fue tratada durante varios años por un cuadro depresivo y se suicidó. Eso es un elemento importante a tener en cuenta para plantear una depresión, y una depresión sobre todo de tipo endógena, ¿verdad? O sea, que tiene que ver con factores de genéticos y demás. Está bien, está bien. El diagnóstico diferencial, ¿qué cosa es? Es depresión y no es ansiedad por esto, por aquello. Es, qué sé yo, esquizofrenia y no es bipolaridad por esto. Tiene que describir lo que hace diferente el cuadro. Para eso usted tiene que buscar los criterios que hay en las clasificaciones, ¿verdad? En el DSM-5, en la CIE-10, habla de los criterios para usted poder plantear X y determinado diagnóstico. Si usted agarra esos criterios, usted puede conformar un cuadro clínico sin ningún problema, Darwin. Doctora, ¿hasta qué instancia llegamos el caso? ¿Hasta el tratamiento o solamente Mira, hasta la conclusión? Hasta el tratamiento que le concierne a ustedes. O sea, sería la parte de tratamiento psicológico. Psicológico, claro. La psicoterapia en este caso. Exactamente, tratamiento psicológico, técnicas. Ustedes saben que hay miles de técnicas y variedad de psicoterapia. Bueno, en eso ustedes basarían su tratamiento. Muy amable, doctora. Gracias por su tiempo. No, por nada, mijo. La pregunta. Entonces, yo creo que ahora sí estamos terminando, ¿verdad? Les agradezco muchísimo que hayan estado escuchándome. Les agradezco el interés por aprender. Nos vemos el martes de la semana.